Respecto a las medidas económicas, el diálogo y las propuestas del Consejo Consultivo Productivo Económico, el presidente Lenín Moreno puntualizó lo siguiente. Veamos. He decidido implementar una mesa de competitividad. ¿Por qué? Porque el diálogo no termina nunca. Junto al sector privado haremos realidad las propuestas del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Se dice también que no hay plan económico, y claro que lo hay. Esta semana, como ofrecimos, será entregado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Quienes dicen eso quizás esperaban medidas contra el pueblo, un gran sacudón que afecte los derechos de las mayorías. No, yo tengo claro cuál es mi deber y a quién me debo, a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un cordial saludo a la audiencia de Ecoavisa. Por la forma como se integró el Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo, con solo 2 representantes de los grandes contribuyentes que representan aproximadamente el 85% de la producción nacional y con decisiones de gobierno en que prevalecen las necesidades de cubrir el déficit fiscal. ¿Qué se puede esperar de esta nueva instancia de diálogo? ¿Qué sería diferente? Alfredo, el comité empresarial y nuestros representantes fueron con toda la buena voluntad. Existieron alrededor de 1.500 reuniones, se trataron temas transversales. Yo fui específicamente a una mesa sectorial. Todos estuvimos de acuerdo en que se debe bajar impuestos. Hablamos de volver al cálculo anterior del anticipo al impuesto a la renta. Hablamos de parcialmente o paulatinamente ir eliminando el impuesto de salida de divisas. Hablamos de una pausa normativa. Hablamos de la ley de plusvalía, que en este momento va vía consulta popular. Y en general, todos estuvimos de acuerdo en muchas cosas. Y al final del día, quien tuvo injerencia en las medidas, por así decirlo, fue el equipo económico. ¿Qué sucedió finalmente? Subieron 3 puntos del impuesto a la renta, se va a devolver el anticipo al impuesto a la renta, pero a las empresas que facturan menos de $300.000 al año, $25.000 mensuales, y finalmente no existe algún tipo de ventaja para el sector productivo, que genera el 82% de las plazas de trabajo, que son las empresas que facturan más de $300.000 al año. Aquí tengo un cuadro, lo puedo mostrar, y lo que básicamente muestra es que el 80% de las fuentes de trabajo es creado por las empresas que facturan más de $300.000. Adicionalmente, se habla ahora de tasas y aranceles, y son simplemente medidas recaudatorias. ¿Qué es lo que sucede? Recién después de 10 años se descubre el agua tibia y se saca la conclusión de que hay una evasión de alrededor de $2.000 millones al año. Existen ya en las aduanas a nivel mundial maneras de controlar la evasión, y si es que saben quién está evadiendo, finalmente tienen que juzgarlos con todo el peso de la ley, pero no se puede afectar al resto de sectores. ¿Qué es lo que sucede en el Ecuador en este momento? Alfredo, el Ecuador es el país, y le voy a mostrar otro cuadro. El Ecuador en este momento tiene un arancel promedio del 8,4%. Es 2 veces mayor y hasta 3 veces mayor que el de nuestros vecinos. Si es que se sube esta nueva tasa, póngase que esto va a ser alrededor del 3% adicional de un arancel. Esto subiría el arancel a alrededor en promedio de un 11%, y se le suma el ISD, subiría el arancel en alrededor a 16%. Es competir con nuestros vecinos que básicamente producen lo mismo, y está claro por ese cuadro que no va a haber competitividad. Ahora, si se analiza el contenido de lo que afirma el presidente Lenín Moreno sobre su plan económico y se compara con el plan del expresidente Correa, ¿es lo mismo? ¿La diferencia solo está en decirlo con un tono amable? Mire, yo creo que el presidente tiene la buena intención de hacer cambios. Es un hombre pragmático, es un hombre que comprende al sector productivo. Sin embargo, el equipo económico, al ser el mismo que el gobierno anterior, sigue con las mismas fórmulas.
piensan en seguir endeudándose. Ayer se emitieron alrededor de 2.500 millones de dólares en deuda con una tasa de alrededor del 9%. Seguimos con lo mismo. Mire, ¿qué es lo que necesita el sector privado? El sector privado necesita competitividad. ¿Para qué necesita competitividad? Para vender más barato afuera y para vender más barato en el Ecuador. Si usted vende más barato, le da poder adquisitivo al ciudadano. Si el ciudadano compra más, usted vende más. Si la empresa vende más, el Estado recauda más. Sin embargo, tiene que existir un plan económico integral. Si el Ecuador tiene acceso a deuda, tiene que llegar a preparar un plan económico para pasar inicialmente lo que dejaría de recaudar bajando impuestos, pero a mediano plazo recaudaría más impuestos. Mire, hay ejemplos a nivel mundial. En el Ecuador, no vayamos más allá, mire lo que ha sucedido en el puerto principal. Han ido bajando los tributos, los impuestos durante los últimos años y se sigue recaudando más. Esto no es ninguna ciencia, esto es sentido común. Es como, yo le voy a dar un ejemplo, es como que yo empiezo a manejar una empresa quebrada y el contador llega el día de mañana y me dice, mire señor, la única manera de sacar adelante esta empresa es subiendo los precios, no tiene otra opción. ¿Qué es lo que sucede? Me hago menos competitivo y seguramente termino quebrando la empresa. Entonces, mire, el problema es que el equipo económico piensa a corto plazo, piensa solo en recaudar, piensa en solo cubrir el déficit fiscal. No están viendo la manera de bajar más aún los gastos y ver cómo recaudan más a largo plazo. Otro enfoque que es el que sostiene esta forma de pensar. El presidente recuerda que estamos en crisis y hay que ser solidarios. Veamos lo que dijo al respecto. Indudablemente, en momentos de crisis, los que más tienen son los que deben aportar más. La solidaridad es la única vía para el crecimiento, para la armonía y para la paz. Por eso hay quienes tendrán que colaborar más, como aquellos ecuatorianos que ganan por encima de los $3.000 mensuales o las grandes empresas que volverán a pagar el 25% del impuesto a la renta. Las mejoras en la economía que conseguiremos gracias a la implementación de este programa económico son un paso necesario para que baje de manera gradual el riesgo país y mejoren también las condiciones de nuestra deuda. Estas primeras acciones nos permitirán enfrentar este primer momento. Cuando se habla desde la presidencia sobre una deuda irresponsable, pero no se hace nada contra los irresponsables, mientras se procesa penalmente a quienes dilapidaron y especularon con esa deuda, ¿es solidario que el Estado solo contribuya con un ajuste de 500 millones y el sector privado consumidor con 1.600 millones más en impuestos por año? Sí, en realidad se piensa recaudar alrededor de 1.900 millones. Si usted calcula que se perderían alrededor de 300 millones, dejaría de recaudar el Estado alrededor de 300 millones vía el anticipo al impuesto a la renta. Entonces, quien va a tener la carga de 1.600 millones de dólares es la ciudadanía y obviamente el sector empresarial. Ahora, el Ecuador, la empresa privada ya se sacrifica. Mire, el Ecuador es uno de los países que tiene la carga tributaria y fiscal más alta de Latinoamérica. ¿Qué es lo que ha sucedido los últimos 10 años con el sector, comercial? 4.500 cambios en normativa, 80% dirigidos a las importaciones. El sector comercial el año pasado pierde 70.000 puestos de trabajo. De eso se aumentó el impuesto a la renta. O sea, Correa lo había rebajado 3 puntos y ahora se aumentan 3 puntos. Es que la carga va hacia el sector productivo, está aumentando en 3 puntos el impuesto a la renta y lo peor de todo son las tasas. Mire, calculan una tasa y es una medida recaudatoria porque lo dicen de frente, quieren recaudar alrededor de 500 millones de dólares en la tasa y si suma las 375 partidas aranceliarias serán alrededor de 900 millones de dólares. Entonces, los últimos años se recaudó alrededor de 730 millones de dólares en promedio por salvaguardias. Dejaron de recaudar este monto y ahora quieren buscar una fórmula para seguir haciendo lo mismo. Las sobretasas arancelarias. Es decir, que el problema del gobierno es cubrir el déficit fiscal. Patricio Alarcón, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Buen día. Nos separamos nuevamente. Cuando regresemos nos acompañará Santiago Yepes, presidente de la Cámara de Minería del Ecuador. La consulta popular y el desarrollo de la minería metálica. ¿Es posible la minería en áreas protegidas? Lo vamos a analizar. Siga con nosotros.